Muchas gracias por continuar en sintonía con nosotros aquí en Cuarto Poder, en esta transmisión especial. Primero, quiero darle gracias a Dios por el privilegio de estar con ustedes a través de esta plataforma digital y pidiéndoles disculpas porque debido a problemas técnicos y de agenda, pues no pudimos realizar el programa este viernes. Lo estamos grabando y transmitiendo el día sábado. Doy la bienvenida a mis colegas y amigos, Luis Galeano de Café con Voz y Aníbal Toruño, director de Radio Darío. En el transcurso del programa estará incorporándose con nosotros también Jaime Arellano. Bueno, para dar un intro de una semana que ha sido extremadamente movida, histórica y que se ha visto como un sismo fuerte político, económico dentro de Nicaragua, sobre todo por una de las medidas económicas que está tomando los Estados Unidos de Norteamérica en contra de la dictadura militar sandinista. La noticia que ha movido los cimientos económicos de la dictadura, en lo que para muchos expertos es apenas un pequeño movimiento, una pequeña parte de lo que contempla no solo la orden ejecutiva que tiene el poder el presidente norteamericano Donald Trump, sino la aplicación del articulado de la ley NICA-ART, que es una, y se vino a convertir como una super Magnitsky para Nicaragua. Pues esta semana la dictadura militar sandinista pues recibió una muy mala noticia. Además de la sanción específica a uno de sus hijos, Rafael Ortega Murillo, el impacto económico que ocasionó la sanción de DNP Petronic, que es la que se encargaba de distribuir todo el combustible procesado que importaba la familia dictatorial en una modalidad de empresa privada, sociedad anónima. Esta cadena de distribución de las principales gasolineras que desde hace algunos meses han venido queriendo camuflar con nombres, con otro tipo de nombres, con otro tipo de logos, pues no le funcionó a la dictadura. Los norteamericanos localizaron lo que es la empresa denominada Zanzibar S.A. Esta empresa es la que administraba, comercializaba y hacía negocios de la familia dictatorial en una cadena de 40, 50 gasolineras en todo el territorio nacional. Esto hace de que estas gasolineras, esta DNP Petronic y Zanzibar, sean prácticamente borradas del mapa del sistema financiero nicaragüense y del sistema financiero internacional. No solo eso, cualquier tipo de negociación a lo interno del país con terceras empresas, pues está bloqueada. So pena de que también sean sancionadas cualquier empresa que haga negocios con ella. De esta manera, la importación y exportación del crudo para Nicaragua, que manejaba un gran parte del pastel la familia dictatorial, porque es una empresa familiar, no es del Estado, no pertenece nada más ni nada menos que a la familia Ortega Murillo, está bloqueada a nivel nacional. ¿De dónde compraban el combustible? No lo traían de Venezuela, y esa es la gran sorpresa. Lo traían y lo compraban de México y de Estados Unidos en su mayor parte. Estos dos mercados con la sanción están bloqueados. Estados Unidos ya no va a vender a DNP Petronic, ni va a vender, ni México tampoco como socio del tratado norteamericano de libre comercio puede vender si está sancionado
una empresa por el mismo tratado y por las mismas relaciones comerciales que tiene muy fuertemente un vínculo comercial los Estados Unidos mexicanos con los Estados Unidos norteamericanos. Pero no va más allá. Y una de las empresas icónicas de corrupción, como ha sido la empresa de seguridad del Goliat, que no solo son CPF, ellos traen todos sistemas de seguridad. Yo les adelantaba, muchachos, que cuando nosotros estábamos en prisión, el Goliat es el que tiene todo el sistema de seguridad de cámaras en todas las prisiones del país, sin ningún tipo de licitación. Ahí llegan y ponen cámaras por todos lados, en el exterior, en el interior de las prisiones y en cada celda. Incluso en la celda donde me tuvieron a mí, me pusieron una cámara fue la primera cámara de todas las celdas. ¿Y quiénes llegaban? Pues la empresa del Goliat, que se adjudicó el trabajo, se lo adjudicó la propia familia dictatorial y a cargo de cubanos llegaban a establecer este tipo de vigilancia. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? El Goliat no solo es el sistema de protección física que por orden de el mismo presidente y la vicepresidente de este gobierno dictatorial, es el que brinda el servicio a casi todas las empresas o instituciones del Estado y empresas correlacionadas y empresas de los afines al gobierno. Es un negocio multimillonario donde se ha hecho, han agarrado de parte del gobierno, de las arcas de los impuestos del gobierno que nosotros pagamos al gobierno, contratan al Goliat y regresa el dinero a la familia Ortega Murillo. El mismo tipo de lavado de corrupción que se hizo con la privatización de la ayuda venezolana, que según los expertos anda entre 4.000 a 5.000 millones de dólares a lo largo de varios años, y este tipo de corruptela o corrupción de crear empresas que pertenecen a la familia del presidente Ortega, de la vicepresidente Murillo y de sus hijos y de sus principales allegados para, sin ningún tipo de licitación, acceder a contratos millonarios estables y sacar el dinero de los impuestos de todos los nicaragüenses. Esto es un duro golpe que hizo que la dictadura hiciera trabajar a sus diputados este fin de semana y mandara a nacionalizar la DNP Petronic. ¿En qué sí ha? No en sus activos, por lo menos hasta el momento, ni en sus pasivos, sino simplemente en sus inventarios. Un inventario de combustibles que están en su mayoría andinos, en esas grandes tanques, que no llegó a ser refinería, sino un centro de acopio, y que nos significa más o menos, muchachos, un mes y medio de reserva. El problema es que después de que se les acabe ese inventario que tenían que comercializar de alguna manera, por eso nacionalizan ese combustible para que el Ministerio de Energía lo pueda sacar y lo pueda comercializar a terceros. Ojo, ya no en las gasolineras que le pertenecen a la familia Ortega Murillo, sino en la Puma y en la 1 y otros concesionarios privados. Una vez terminado este mes y medio, ya no tendrán más porque no podrán hacer negocios ni con Estados Unidos ni con México. El petróleo venezolano es un petróleo muy pesado y se necesitan refinerías de alta tecnología para poder procesar. Y los venezolanos tienen un gran problema que ellos mismos están enfrentando económicamente y no veo cómo les vayan a mandar a estas gasolineras combustible ya procesado. Esencialmente es eso, se abren muchas interrogantes. La primera, ante la privatización, ante la nacionalización de los negocios de la familia Ortega, en el caso del inventario de los combustibles, ese dinero lo tenemos que pagar los nicaragüenses.
Después viene una reforma tal vez donde el negocio y la deuda que tiene la familia Ortega con los venezolanos de varios miles de millones de dólares lo vamos a pagar los nicaragüenses. Significa que va a pasar lo mismo con lo del Bancor, que los nicaragüenses teníamos que comprarle el banco de la familia Ortega a través de nuestros impuestos para que ellos no perdieran su plata y nosotros con todos nuestros impuestos pagarlo por varias vidas, no solo nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos. Todo eso está por verse y vamos a ver cómo está, cómo arranca la situación. Ya tenemos a Jaime Arellano en línea, tal vez te pones un poco más recto para que no estés más enterrado, quitarle aire a tu computadora. Ahí. Y comenzamos con don Aníbal Toruño en el orden, así como vamos, Aníbal, Jaime y Luis, les escucho. Muchas gracias, Miguel. Saludos a Jaime y Luis. De nuevo, comentando efectivamente lo que estaba abordando Miguel, yo lo diría que la sanción más importante que se le ha aplicado a la familia Ortega es esta. Básicamente un misil que genera una onda expansiva muy importante. Estás hablando que es de las 10 compañías más importantes de Nicaragua, que maneja 500 millones de dólares en flujo de efectivo anuales, que tiene enormes depósitos en la banca privada, que la confiscación, nacionalización, como le querrás llamar, tiene implicaciones y deja una serie de variables e incertidumbres al pueblo nicaragüense. Y básicamente te pones a pensar que si también nosotros vamos a asumir la enorme deuda, los pasivos, las obligaciones bancarias que tiene DNP, y es, creo, en mi opinión, que estamos al frente de una de las mayores estafas al pueblo de Nicaragua. Esto equivale, muchachos, a que Evo Morales hubiese nacionalizado la producción de cocaína y se vuelve esto una operación ilegal o la tratan de ver ilegal. Me parece que el tratar de cubrir y escudarse con una confiscación implica la contaminación del Estado con bienes que son de producto de transacciones ilícitas y dudosas. Ojo con esto. Y podríamos estar enfrente de complicaciones aún mayores ante organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y el BES. Las consecuencias de una medida desesperada de Daniel Ortega pueden traer inmensos efectos a la nación. Y estaríamos enfrente también de algo que es una transacción desesperada, precisamente porque pudimos ver el cierre de múltiples gasolineras y filas enormes al norte del país, donde estaban haciendo filas para poder echar combustible o diésel o lo que sea. O DNP, su mayor mercado está en el industrial y pasa porque son los proveedores del combustible para la generación eléctrica de Nicaragua. Ojo con eso. Y esa parte industrial es mayor que el consumo de bomba a bomba de distribución que se había hecho a través de todo el país. Entonces, las implicaciones son inmensas. Yo lo catalogo como un misil con mira telescópica al corazón de los recursos mal habidos financieros de la familia Ortega. Realmente que esto de la confiscación, de la nacionalización,
no deja por fuera que las sanciones tengan un efecto. Rafael Ortega, ninguna de sus empresas, incluyendo las que menciona también la orden en cuanto al Goliat, y la otra que se llama Zanzibar. Zanzibar. Básicamente, yo diría, y me atrevo a pensar, que esto es un paso cualitativo en el que Estados Unidos cierra el círculo de flujo, financiamiento ilícito de la familia Ortega. O sea, está frente a uno de los mensajes más potentes y más fuertes. Y Daniel Ortega quiere, a través de esto, ponerle un escudo a una medida de los Estados Unidos que sanciona a una empresa que tiene características de lavado de dinero, sus operaciones son ilícitas, no son transparentes y está básicamente arriesgando al Estado, porque estamos enfrente de algo que podría complicar evidentemente, y yo te diría, preguntaría a cualquiera de ustedes, o sea, que los bancos en estos momentos, según la medida del gobierno, no le van a devolver lo que requiere por 30 días entregarle los depósitos de estas compañías de DNP que están depositadas en la banca nacional. Yo te pregunto, es un dilema y probablemente el gobierno querrá presionar a los bancos para que ese dinero que pertenece a la DNP no sea entregado como corresponde. Y podría ser que el Banco Nacional de Nicaragua presione sobre eso. Y los bancos nicaragüenses traían un enorme dilema, el dilema internacional que dice que ese dinero que Daniel Ortega está tratando de pasar al Estado de Nicaragua pertenece precisamente a la sanción que están queriendo aplicar. Es un enorme dilema y yo diría que los bancos responden a un sistema internacional y sería probablemente uno de los grandes variables e incógnitas que hay que hacer. Los depósitos son enormes y por lo tanto aquí estaríamos enfrente de algo que podría ser, Miguel, fundamental hacia adelante. Jaime. Gracias. Saludos a todos. A Luis, a la Cuyota, a Miguel, a Aníbal. Saludos a todos los jugadores de Nicaragua, y a todos los jugadores que nos están viendo. La jodedera continúa. Como decimos popularmente. Yo creo que este ha sido el golpe de las sanciones que le ha puesto los Estados Unidos. Este ha sido uno de los golpes más duros que ha recibido la dictadura Ortega. En términos, si tuviéramos una pelea de boxeo, aquí no lo noquearon, pero sí lo acaban de botar a la lona. Le golpearon fuertemente a la dictadura. ¿Por qué? Porque este era uno de los mecanismos donde más efectivo ellos manejaban. Pero además de eso, era la posibilidad de crear un caos nacional. Desde hace rato, por la búsqueda de la saciedad incansable de buscar dinero, el gobierno había prácticamente eliminado las posibilidades de que gasolineras como la Uno o la Puma tuvieran gasolineras en el resto del país, en la ciudad, en los municipios urbanos, en los municipios más largos. En esos municipios pequeños y medianos solo hay gasolinera DNP, no hay Uno y no hay Puma. Entonces esto podría haber causar que haya un desabastecimiento nacional en esos lugares porque no hay nadie que le venda combustible. Entonces no es solo los golpes hacia la bolsa de ellos, es un golpe que puede poner al país en una situación bien incómoda porque va a haber municipios donde una vez que se le acabe el abastecimiento que tienen, no van a
¿cómo van a venderle gasolina a la gente cuando no hay otra gasolinera? No está la Uno, no está la Puma. Entonces, lo que antes se le había convertido en un negocio redondo, ahora se le complicó la vida. Por eso es que el día de hoy en la Asamblea Nacional hicieron esta iniciativa de ley donde le traspasan las atribuciones que tenía la DNP y Petronic al Ministerio de Energía, pero no los activos. ¿Qué es lo que van a tratar de hacer ellos? Me imagino yo, es volver a crear otra empresa como Zanzíbar para que el Ministerio de Energía le conceda a esa nueva empresa la concesión para que vuelvan a trabajar como Zanzíbar. Esa es la jugada que está tratando de montar desde la Asamblea el día de hoy. Entonces lo que van a hacer es que en vez de que Zanzíbar, que manejaba 22 gasolineras, se la van a la empresa San Pancho, ¿verdad? Una empresa de San Pancho con testaferro le entrega la concesión y ellos con los activos que ya tenían antes van a seguir a tratar de volver a abrir normalmente. Pero los Estados Unidos, que le están siguiendo la ruta a la plata, va a pasar exactamente lo mismo que hicieron con el Bancorp. Cuando cerraron Caruna y cerraron Albaniza, llevaron toda la plata a Bancorp. Pero ¿qué pasó? Bancorp no pudo aguantar el peso de los seguimientos y las sanciones porque inmediatamente sancionaron a Bancorp y se lo llevó el carajo. Yo tengo entendido, por ejemplo, que ya desde ayer los dos bancos donde DNP manejaba cuentas le cerraron la cuenta. Entonces, el otro problema es que cuando vuelvan a abrir, muchos de estos bancos no le van a abrir cuenta, aunque sea testaferro. De cómo van a manejar el efectivo desde los municipios del norte para el país en caso de que vuelvan a abrir. Pero como digo Aníbal, también esto no tiene repercusiones en el abastecimiento directo al pueblo. Tiene repercusiones que ellos antes le vendían combustible a la Puma y le vendían combustible a la Uno. Ahora ya no le va a poder vender combustible a la Uno ni a la NP. Ahí se le va otro montón de plata. Pero además, ellos abastecían, si no me equivoco, voy a chequear mi nota, digo rápidamente, ellos abastecían a 4 empresas de generadoras de energía. Ellos abastecían a la generadora MAN, a la generadora Che Guevara, a la generadora Hexa y a las 2 plantas la planta de Albaniza, que eran plantas de Albaniza. Esas ya se quedaron sin no van a poder traer el búnker para vender el búnker. Entonces, ¿qué van a hacer? Este es un golpe duro para la economía de ellos. Tienen que moverse rápido para que esto no se les convierta lo que está todo directamente, lo que mucha gente quería, un paro nacional. Si esto no resuelve el problema rápidamente, se le puede convertir en un paro nacional, porque hay lugares que una vez que se le acabe la gasolina a la DNP que tienen en la gasolinera, hasta ahí no más llegaron. Esa gente de esos municipios, no hay otra gasolinera que le venda combustible. Luis. Bueno, saludos a todos. Qué bueno que podemos seguir jodiendo, entre comillas, ¿no? Para seguir la palabra más usada durante las últimas 48 horas, creo que es la jodedera. Bien, yo creo que es importante hacer un poquito, y me disculpan, hacer un poquito de historia de DNP Petronic. Petronic es una empresa que ha sido utilizada por los diferentes estados o gobiernos de cualquier color, y esto me parece que es importante hacer el énfasis en que la corrupción no tiene color ni tiene ideología, es corrupción, es robo, el ladrón es ladrón, el lagarto es lagarto y no importa el color que tenga. DNP Petronic fue entregada en arriendo por el gobierno de Arnoldo Alemán a una empresa que se llama Glencore, allá en los años, a finales de los años 90. Y entonces este contrato o ese convenio de arriendo fue denunciado de nulidad por la Contraloría. Sin embargo, siempre hubo una resistencia a hacer caso a lo que la Contraloría había dicho, que ese contrato no era válido. Y en ese contrato lo firmaron Byron Jerez, ahí estaba todavía, andaba metido Jorge Solís, habían metido toda esa pandilla de pillos que había en ese momento, asaltando las arcas públicas, andaban detrás de Petronic y ahí salieron unos checazos. Y ustedes se acuerdan de todo ese proceso
de entonces. Hago la remembranza para ligarlo con lo que ocurre hoy. Petronic se había convertido, y el profesor Toruño dice que es un misil, yo creo que es pedrada en el ojo, como diría Julio Francisco Báez, o disparo al codillo. Estamos hablando de que era una empresa por medio de la cual la familia Ortega Murillo se ha metido millones y millones de dólares a la bolsa. Glencore, o el Estado, cuando Ortega asumió el Estado, se suspendió o se dio por terminado el contrato con Glencore. Y se suponía que Petronic iba a volver, DNP Petronic iba a volver al Estado de Nicaragua para, por medio de una licitación pública, arrendarlo a otra empresa privada, y así se encargasen ellos de manejar, pagando un royalty, lógicamente el Estado, manejar esa empresa estatal. Pero fue a la zumba marumba, como se dice popularmente, que Rafael Ortega y Yadira Letts decidieron quedarse con DNP Petronic. Hernán Estrada Santamaría, el que era procurador general de la República, le traspasó, o sea, un bien del Estado a la familia Ortega Murillo, y manejada específicamente por estas dos personas. Solamente piensen por un momento lo que significa que tenga a todo el Estado, toda la flota vehicular del Estado, con contratos para vos. O sea, sin licitación, en un acto de tráfico de influencia absoluto, en corrupción plena y dura, pero convencido de que ahí tenés una mina de oro y que no te va a faltar plata nunca más en la vida. Nunca más en la vida. Entonces, DNP Petronic se convirtió en un borbollón de reales para los Ortega Murillo. Pero no solamente eso, se convirtió en el proveedor de combustibles para sus marchas. Se convirtió en proveedor de combustibles para pagar la represión también a partir de abril. Porque a la falta de dinero de ese manantial de plata que tenía o que brota de DNP, se pagaba a los paramilitares, se les daba combustible y hacían honrar algunas promesas que se les habían dado. Pero ¿qué ocurre? De pronto, Estados Unidos decide sancionar directamente a otro de los hijos de la familia Ortega, que es Payo, que es el que la estaba manejando. Le dice a Estados Unidos: sabemos lo que ha hecho, y entonces no a Zanzíbar, sí, pues Yadira Letts, en este caso, le dice a ellos dos, o a todos, le dicen: ¿saben qué? Estoy clarísimo de lo que han hecho, y a Azar o a Zanzíbar también los agarra y los topa. Y viene con el Goliat y hace lo mismo. El Goliat, igual que DNP, se benefició de contratos con entidades estatales. O sea, son millones y millones de Córdoba y millones de dólares que se han metido. Pero a través de Goliat también se hablaba de que se proveyó armas. Se proveyó armas a los paramilitares, porque recuerden que son importadores de armamento y equipos de seguridad y demás. Entonces estamos hablando de que los golpes son dirigidos a las arcas de la familia Ortega, pero también a buscar cómo asfixiar de alguna manera el tema, o hacerles ver de que están claros de que el paramilitarismo en Nicaragua ha sido armado por empresas de seguridad como esta y por otras ligadas también al Frente Sandinista, cuyos nombres nos los vamos a reservar por ahora para no entrar en especulaciones y quedarnos precisamente solamente con el Goliat. Compiten ahora por sanciones la señora de los Anillos, Laureano Ortega y Payo. Seguramente el cipote Juan Carlos y la cipota Camila vienen en camino en algún momento. Creo yo que es importante. ¿Qué va a pasar? La gente está inquieta con qué va a pasar a partir de esta decisión que tomaron hoy. Miguel dejaba algunas preguntas que creo que son prudentes y además son acertadas, en el sentido de qué va a ocurrir. Esto es una confiscación. De hecho, han confiscado a Payo Ortega. O sea, Daniel Ortega ordenó a los diputados de la Asamblea, a sus diputados de la Asamblea, que confiscaran a su hijo. Eso es realmente lo que ha ocurrido. Y lo que pretenden, como dice Jaime, de alguna manera es crear una nueva figura, ¿verdad? Y tratar de dar la sanción. Que si eso les va a dar resultado,
me parece que es parte de lo que vamos a estar pendientes de lo que va a ocurrir. Miguel. Pero para aclarar, Sí. un punto, ahí, Luis, yo creo que ahí donde quedó, esto no es una, es que creo que hay que estar claro, como punto, como yo lo veo, y tal vez no lo aclaramos entre los tres, lo que se pasó a la Asamblea hoy es que le quitaron los derechos de licencia y dar licencia y permiso a la DNP Petronic y se lo pasaron al Ministerio de Energía. Pero la gasolinera, físicamente la gasolinera, los tanques y todo eso siguen siendo de DNP. Así es, Jaime. Lo que ellos están haciendo... No lo quitaron, solo nacionalizaron el inventario y lo que tienen en el inventario nada más, pero todo lo demás físicamente sigue siendo de DNP. Como empresarios tenemos claro que parte de los activos es el inventario. Ellos privatizan el inventario, que es un activo de esa empresa corrupta, como ya lo han definido ustedes y lo han aclarado en varios de sus aristas, pero no privatizan todos los activos. O sea, las gasolineras, el terreno de la gasolinera, la infraestructura de la gasolinera, las bombas, todo lo que es otros activos, incluso el dinero, que es otro activo, porque un activo es el combustible que tienen en el Puerto Sandino, y otra cosa es los miles de millones de córdobas que sí fueron entregados por los bancos a estas empresas y tienen que entregárselos porque ese es un dinero sucio, es un dinero mal habido, es un dinero que la banca internacional a través del Departamento de Tesoro dice que es como producto de lavado de dinero, es equivalente a terrorismo. Eso es, cuando hablamos de lavado de dinero a nivel internacional, los gringos miran y todo el mundo mira terrorismo. Entonces, eso se tiene que entregar, pero ¿por qué no nacionalizan también todas las gasolineras físicas? 40, 50, no sé si ustedes tienen el dato específico, es una monstruosidad. Y son más de 40. Para aclarar, son más de 40, pero aclarar, Payo Ortega y su esposa Yadira Letts no son sí los que decidieron esa gran organización criminal. Eso viene desde arriba, o sea, eso estás hablando del presidente Ortega y la vicepresidente Murillo, y estos son mis negocios con mis hijos y mis familiares. Eso es. Entonces, ahora, y es mi gran preocupación, ellos, a como mandan ellos lo que quieren es ese mes y medio, miles de millones de córdobas en combustible que están contaminados por la sanción, ahora los quieren lavar, ensuciando al Estado de Nicaragua igualito. Pasan simplemente los miles de barriles de combustible que tienen y tienen que distribuirlo a otras gasolineras, porque no puede operar ninguna de las DNP Petronic mientras no exista otro testaferro, que va a tener, ya se los adelantamos, la misma suerte que Zanzíbar, a ser sancionado y van a ser igual de implicados y van a tener que ir así creando empresas tras empresas, o sea, no van a poder a lo largo del tiempo. Entonces, ellos lo que quieren es lavar todo esas miles de millones de córdobas que están en combustible y trasladarlo y contaminar al Estado. Primera pregunta, cuando vos nacionalizás, dice la ley, tal vez me aclarás, vos que fuiste más investigador en el aspecto Luis, después de que le dé la palabra a don Aníbal, se tiene que indemnizar. O sea, se indemniza, o sea, no es confiscación, porque la confiscación es te quito y se acabó, no te tengo que pagar nada. ¿Ya? La expropiación, que es otra figura, es yo necesito tu bien para hacer una carretera y entonces a precio de mercado justo yo te pago la tierra o el bien que yo te estoy expropiando por el bien nacional. La nacionalización también tiene que ver, tengo entendido, con algún tipo de remuneración.
Entonces, lo que estamos haciendo aquí, lo que están haciendo los sandinistas, muy patrióticos, ¿verdad? Muy nacionalistas, hoy en la Asamblea Nacional me dan risa, es que nosotros les estamos comprando el dinero sucio. O sea, va a llegar un momento, aunque no lo ponen en ese, que van a dar un adendum a esa ley, y esa es mi gran preocupación, que diga que fueron tantos miles de millones de córdobas los que se nacionalizaron. Por tanto, hay que indemnizar a fulanito de tal con esos miles de millones de dólares de córdobas. Ok, viene el otro clavo. Esa gente también tiene pasivos. El pasivo es la deuda. La deuda es con Albaniza, es con los miles de millones, ahí sí estoy hablando de dólares. ¿Se acuerdan? La famosa deuda que supuestamente era privada, 3.000, 4.000, nunca se supo específicamente cuánto. También la van a endosar al Estado de Nicaragua a través de ese mamotreto que metieron hoy. Entonces, vamos a pagar el combustible manchado de sangre y corrupto que fue sancionado. Y vamos a pagar, es mi pregunta también, más adelante, la deuda que se robaron con la privatización de la ayuda venezolana, que ha servido para enriquecer a la familia en el poder y a sus principales allegados. O sea, nos van a dejar otra vez con miles de millones de deuda externa robados, piñateados, que a la larga, como pasó con la piñata de los 80, estamos todavía pagando en estos tiempos. Don Aníbal, Luis, Jaime en el orden. Bueno, yo creo que la nacionalización es básicamente una empresa privada que pasa a ser un bien público y por lo tanto los bienes inventarios que se hayan nacionalizado tienen que ser pagados, compensados de alguna manera. Yo diría también que si los inventarios que tiene DNP están comprometidos no solamente en lo que relacionaba, pero están comprometidos también con compromisos que tienen con la banca privada. Es decir, también es una parte de la garantía bancaria que ellos tienen ante la banca privada. Y independientemente de todo lo que podamos ver y puedan hacer, definitivamente que el Estado de Nicaragua está asumiendo una enorme responsabilidad con activos, inventarios tóxicos que están relacionados a transacciones ilícitas de lavado de dinero. Por lo tanto, las sanciones van a tener sus efectos y tarde que temprano, en este dominó complicadísimo que están teniendo la familia Ortega, que probablemente no tienen dónde más depositar tanta plata y tanto flujo de efectivo que les tendrá que devolver los bancos y que le han devuelto los bancos en ese sentido. Así es que pienso de que se cierre el círculo, es un paso importante, habrán variables, veremos a ver a qué operación ilícita puedan seguir recurriendo la familia Ortega para de alguna manera solventar el golpe inmenso que tienen, el pánico que ha desatado por cuanto DNP tiene una enorme participación en la importación de combustible, distribución de combustible para vehículos, para transporte, pero también para las generadoras. Ahí estarías definitivamente en graves y serios problemas. No tuvieron otra alternativa más que hacer una figura jurídica que es abominable, que es básicamente ilícita, que es una manera de querer proteger una operación que tiene sus inicios y que el gobierno de los Estados Unidos la ha catalogado como lavado de dinero. Por lo tanto, yo diría que enorme responsabilidad para Daniel Ortega y Rosario Murillo de pasar activos tóxicos, radioactivos, de dudosa procedencia al Estado de Nicaragua
y que probablemente esto pueda tener consecuencias muy grandes. Las alternativas y maneras de seguir operando se le están terminando y para operar tiene que volverse a través de transacciones del crimen organizado, básicamente para poder seguir de alguna manera supliendo esto. Ahora, una muy buena noticia, este sábado se liberaron a 9 presos políticos. Será como producto de el fuerte impacto de las sanciones de esta semana, o simplemente ya es una decisión política y una señal que está queriendo enviar la dictadura a los Estados Unidos y a la oposición en Nicaragua. Nos dice la nota que está en 100% Noticias y en noticias.com.tv. Usted puede ir y leerla con su ampliación respectiva. Este sábado, la abogada Yonarquis Martínez confirmó a 100% Noticias la liberación de 9 reos políticos. Según Martínez, entre los presos liberados se encuentra el ciudadano Ever Centeno Hernández, conocido como Caimo, quien estaba detenido desde octubre pasado por supuesta tenencia de armas. Y fue hasta hoy a las 5 de la madrugada que lo dejaron libre. En 100noticias.com.ni está el video donde el expreso político está siendo recibido en su casa de habitación. Repito, la dictadura ha dejado en libertad a 9 presos políticos. Nos faltan 160 y pico todavía. No debe haber en esta Navidad ni un preso político, ni uno solo, ni tortura en las cárceles de Nicaragua. Adelante, Luis. Bueno, yo creo que la noticia de que se libere a uno es de celebrarse, ¿no? Porque nunca tuvo que estar detenido injustamente. ¿Qué buscan con esto? No sé, pues en este momento en el que hay una tensión alrededor de DNP Petronic, me parece que también es parte de diluir un poco ese efecto que está teniendo a nivel nacional. El tema del que todo el mundo está hablando es casualmente tanto las sanciones como el tema ahorita de haber aprobado esta ley de nacionalización. Lógicamente que en la ley no está explícito ninguna indemnización, pero como dicen ustedes, cualquier proceso de este tipo requiere de pagar lo que está lo que se hace, lo que era de una empresa privada y que se convierte en un bien del Estado. El punto, me parece a mí, es cómo lo inescrupulosos que son y lo descarados que son en el sentido de querer contaminar las finanzas públicas al dejar alcanzar al Estado con dinero, con transacciones y con los réditos de una empresa que lógicamente a nivel mundial es vista como un elemento tóxico. Entonces, es decir, al igual que con Bancor, quieren de alguna manera bypasearlo y llevarlo para el Estado. El punto es que tiene que ver con cuánto nos va a afectar a nosotros como nicaragüenses que con nuestros impuestos pagamos todo este tipo de movidas. Al final somos nosotros los que terminamos asumiendo los costos de este tipo de corruptelas, de estos movimientos anómalos, de estas violaciones a la ley, y por tanto el negocio, aunque se les complica un poco, no termina de ser un negocio. Claro, el golpe ha sido duro, hemos visto las reacciones de ellos mismos, la misma señora Murillo reaccionó con la frase que ya sabemos todos, precisamente porque se enteró esa mañana de que venía un golpe contra uno de sus muchachitos, el mayor de todos, y porque reaccionó con esa o de esa forma. Me parece a mí que hay un reto alrededor de lo que sigue, porque no están dispuestos a perder. O sea, están en la disposición de hacer cualquier cosa para que ese negocio que es tan rentable, estaba leyendo acá un dato, imagínense ustedes, déjenme nada más puntualizarlo,
aquí está el dato, las cifras de ventas de combustible por la empresa DNP Petronic, DNP le vende el 39% de la gasolina y el diésel a toda Nicaragua. O sea, 40%. un total de 10.99 millones de barriles, en su gran mayoría diésel, un promedio de 2.7 millones de barriles al año. La distribución restante, el 61%, se lo distribuyen entre la UNO y la Puma. Es decir, estamos hablando de un negocio que nadie quiere perderlo, nadie quiere dejarlo, y por tanto, si la sanción efectivamente es un golpe, ellos no están en disposición de dejarse quitar, como decimos, ese manjar que tienen en la mano y del cual han estado sacando una gran cantidad de plata y se han dado esa vida de jeque, esa vida de reyes que tienen los Ortega Murillo hoy, de gobierno de los pobres, entre comillas. Es realmente impresionante, porque nosotros con este tipo de cifras que estamos leyendo solamente nos podemos imaginar hasta dónde y por dónde puedan dar la fortuna de esa familia que lamentablemente y por accidente de la historia está en el poder en Nicaragua. ¿Cómo no? Jaime, para ir al corte. Mira, yo creo que no sé cómo irán, pues la verdad es que este gobierno está tan descarado que no sabe cómo lo van a hacer, porque la ley fue bien clara, el proyecto de ley declara de seguridad soberana e interés nacional todos los inventarios de combustibles, productos derivados del petróleo y propiedad de la empresa distribuidora. La iniciativa planteó que los inventarios de la ANP pasan a ser propiedad del Estado, no hablan ni de infraestructura, ni de plata, ni de efectivo, ni nada por el estilo. Yo creo que este fue el primer paso que ellos están haciendo, vuelvo, para tratar de crear empresas como la Zanzíbar, ¿verdad? Para ver cómo logran salvar. Aquí pueden haber, ahora lo que hay que ver es esto, cómo va a afectar a nosotros, los nicaragüenses. Ya sabemos cómo va a afectar a los que estaban robando la plata, pues, a la dictadura. Pero aquí puede haber escasez de petróleo dentro del país, porque la mayoría de ese combustible que vendía Petronic lo vendía en los municipios pequeños. Puede haber escasez en el suministro de búnker para la planta generadora, lo que puede afectar la generación de energía en el país. No sé si eso podría significar cortes de energía nuevamente, ¿verdad? Un funcionario ahora, un diputado del Frente Sandinista me dijo ahora que probablemente iban a subir el precio del combustible, el Estado, para recaudar más, y además probablemente nos van a subirle el precio a la energía eléctrica, ¿verdad? Que es otra cosa que todo de nuevo va a afectar el bolsillo de los consumidores. Aquí donde tiene que estar alerta el pueblo para no dejar que nos metan esos 2 goles, pues. Puede haber, entonces, definitivamente puede haber escasez de combustible en los sectores rurales, puede haber escasez en la producción, en la generación de energía, ¿verdad? Y probablemente esto signifique precios de combustible más altos, ¿verdad? Y que nos suba la tarifa de energía eléctrica. Yo creo, perdón, antes de que vayamos al corte, Miguel, solamente una cosa rapidito. Yo creo que si no va a haber escasez real, por lo menos ellos mismos las pueden generar. ¿Y a qué me refiero? A justificar acciones que incrementen los costos para decir que esto es efecto de las sanciones, y dijimos, ¿verdad?, que el pueblo nicaragüense iba a sufrir por las sanciones, y entonces aquí está hecho una realidad lo que hemos dicho. Los que han pedido sanciones a Estados Unidos ahora están viendo las consecuencias directas en escasez de combustible, y están las sanciones. Entonces ahora los que estaban pidiendo sanciones, que sean los que respondan a la población nicaragüense, cuando en realidad lo que deberían de hacer es dejar de una vez por todas, o tratar de alguna, porque la sanción es clara, están buscando de alguna manera Estados Unidos a que se vuelva a una mesa de negociación, que haya una salida a la crisis que vive el país, que vuelva la democracia a Nicaragua, que se respeten los derechos humanos y demás, pero no están en disposición de eso. Y por tanto, me parece a mí que aunque no haya escasez real, se puede generar de alguna manera una escasez ficticia para incrementar el precio, para incrementar el costo de la energía, y ellos decir, bueno, ahora díganle entonces a los puchitos, entre comillas,
que respondan por este incremento, porque son ellos los que han estado pidiendo de alguna manera sanciones. Hasta me parece que por ahí, hasta por ahí podrían irse para que su discurso, que se está afectando al pueblo nicaragüense, tenga algún tipo de eco. Yo creo que aquí ya la coyuntura y las realidades superan cualquier tipo de discurso populista, que es lo que te referís. ¿Por qué? Miren cómo lo miro yo, y antes de ir al corte quiero hacer esta reflexión. Ok, aumenten el combustible, aumenten las tarifas de energía eléctrica. ¿Qué gobierno va a caer bien si hace eso? Aumenten el combustible, aumentan el costo de la vida, aumentan los costos de producción y de comercialización de la empresa privada. Ellos lo que podrían estar sacando es las últimas gotas de sangre a una escuálida empresa privada que está, según el informe de esta semana del COSEP, en franca sobrevivencia. O sea, si quieren desarrollar el país, como ellos dicen, porque les aclaro, no sé si se fijaron, la falacia, la mentira y los cantos de sirena, después de aprobar la nacionalización de los inventarios de la familia Ortega Murillo en combustible, sacaron una ley ahí de explotación de petróleo y gas y decían que ya tenían los estudios y que el año que viene ya vamos a estar sacando chorreras de petróleo. Si ese no es el problema de Nicaragua. Nicaragua no es que necesitamos, además cualquiera que tiene 4 de frente aquí sabe que crear toda una industria de explotación para sacar petróleo que no hay en Nicaragua, hasta el momento no hay, se han habido un montón, y cuántos gobiernos han estado haciendo lo mismo, y no ha salido petróleo en las cantidades ni en las calidades necesarias para su explotación. Entonces sabemos que sí, ponele que Dios nos regale esa bendición de que hay petróleo en Nicaragua, y lo digo porque ellos quieren meter la falacia, la mentira al pueblo, para distraer, para crear la industria, pasarían 15, 20 años para que nosotros podamos sacar el primer barril de petróleo rentable al mercado nacional e internacional. O sea, están hablando locuras. Y si crean una escasez y apagones, ¿a quién perjudican? Ellos se perjudican. Porque el pueblo de Nicaragua está claro de quién es el culpable y está claro que aquí tiene que haber una salida negociada políticamente y tiene que, este gran problema al que nos ha metido la dictadura militar sandinista se soluciona con el diálogo, la negociación, reformas electorales y elecciones libres y transparentes. En esta semana, una mentira falaz, salió una encuesta ahí que ya vergüenza le debería dar, por lo menos salir y agarrar un micrófono, es diciendo que ellos tienen el 60% de los votos. Comprémosles eso, pues. Ok, esa mentira, gran mentira, es verdad, vamos a elecciones, pues, si no tienen los votos suficientes. Hagamos elecciones libres y transparentes si no tienen la mayoría. Es mentira, son cantos de sirena. Les golpeó tanto este pequeño golpe, porque ni siquiera se está aplicando con toda su severidad la ley Nica-Ap. Eso es apenas un pequeño golpe, ya los tiene como locos, hablando de petróleo y hablando de locuras, de que tienen la mayoría. Entonces, yo lo miro por donde sea, es un golpe que ellos, ahí, como dice el buen nicaragüense, ahí no nace pelo, hermano. Si quieren subir los precios de la vida, la culpa la tienen ellos. Y el pueblo no le gusta, si estamos en sobrevivencia económica, si quieren crear un tipo de inestabilidad de distribución de combustible o de cortes de energía eléctrica. Recuerden que nosotros tenemos energía eólica, que por hacerle el negocio a ellos la han cortado. O sea, ahorita son los mejores tiempos de vientos en Nicaragua. Estamos claros, ¿verdad? Que noviembre y diciembre es cuando más viento hay en este país. O sea, que solo con la energía eólica instalada nosotros podemos
suplir hasta el 90% de nuestro consumo nacional. Así que no hay ninguna excusa. Lo que les perjudicó fue a su bolsillo, fue a su negocio, a su corrupción generalizada. Si hacen y quieren hacer cualquier tipo de estratagema para echarle culpa a lo que ellos consideran sus enemigos y adversarios, lo que van a tener es un país desestabilizado, en zozobra, con cero inversión y con cero crecimiento y con una franca caída a la bancarrota económica. Es un golpe duro y demoledor. Regresamos, hacemos una breve... Sí, antes de cambio, ya que tocaste la famosa encuesta, porque anda un video donde agarraron a uno de los encuestadores, lo grabaron haciendo la encuesta. Y en una de las preguntas, cuando le preguntan sobre Ortega, te dicen del 6 al 10. ¿Cuál es el número que le daría la valoración al gobierno a la gestión de Ortega? Y cuando te preguntan sobre la oposición, te dice del 1 al 4. Entonces yo llamé, entonces yo llamé a MIR para preguntarle si era verdad o era mentira ese video. Entonces primero me quisieron los dudos. Cuando le presenté el video, cuando le puse el video, entonces uno que se llama Darlene Sevilla me contestó que era verdad, que esa tabla la usaron de esa manera, pero que no significa que el 6 vale 6 o el 7 vale 7, sino que ellos le dieron otro valor a esos números. Entonces le digo, pero qué casualidad que que para preguntas relacionadas al gobierno o a la pareja presidencial usan del 6 al 10 y a la oposición usan del 1 al 4. Bueno, me dice, es casualidad, me dice, pero o sea, en otras palabras, no negaron la veracidad del video ese. Es que es la hipotenusa al cuadrado por pi entre el valor de la gravedad. Y entonces eso significa correr a la orilla de la calle sin descarrilarte y bueno, vamos al golpe. No, hombre, mentiroso. Unas elecciones hoy, el 80% de los nicaragüenses cambia este gobierno y cuidado, ni el 20% vota por el Frente Sandinista. Hacemos una brevísima pausa comercial, regresamos con otros temas que hicieron titulares en esta semana. Regresamos en unos segundos. Plan postpago tiene hasta 72 gigas, con más redes sociales sin consumir tus gigas. Y ahora también puedes disfrutar de YouTube ilimitado gratis. Contrátalo ahora en tu centro de atención al cliente más cercano y decilo con el corazón. ¡Claro que sí! Por negocios o vacaciones, en avión o crucero, a cualquier parte del mundo. Ahorre tiempo y dinero comprando en Agencia del Viajero. Llame gratis o visítenos en línea en delviajero.com y compra con nosotros hoy mismo. Porque Agencia del Viajero tiene el paquete ideal para usted, con la mejor tarifa. Recuerde suscribirse a nuestra lista de correo y recibe las mejores promociones. Ya lo sabe, ahorre tiempo y dinero comprando en Agencia del Viajero. Somos el medio de comunicación más sólido, de mayor audiencia y más creíble del país.
Muchas gracias por continuar con Cuarto Poder. Estoy en compañía de mis colegas y amigos Aníbal Toruño, director de Radio Darío, Jaime Arellano y Luis Galeano, director de Café con Voz. De última hora nos informan que el presidente Ortega, y representando a su gobierno dictatorial, se encuentra en La Habana, reunida con Díaz-Canel y Maduro. Diría yo, el hambre con las ganas de comer se reúnen, diciendo que conforman ALBA TCP. O sea, ya solo quedaron los tres que tienen entre ceja y ceja, los norteamericanos. ¿Qué les parece esa reunión de última hora y que Daniel Ortega se digne salir del Carmen? Porque casi nunca sale, ahora solo son actos en lugares muy cerrados y super militarizados. Está en La Habana. ¿Y qué pueden estar discutiendo Díaz-Canel, presidente dictador de Cuba, el dictador Maduro, con el dictador Daniel Ortega Saavedra? Aníbal. Bueno, miseria nada más. Me parece que si tuvieran capacidad, pues deberían de estar los barcos venezolanos resolviendo el problema del diésel, de la gasolina, del combustible. Lo único que se pueden estar revisando son sus desgracias y haber destruido sus países y tenerlos en la miseria y haberlos remontado 100 años. Básicamente, tres personas ahí, tres tipos que representan, diría yo, una tragedia inmensa para Latinoamérica y para nosotros los nicaragüenses, pues no representa más que la salida de la guarida de Daniel Ortega a darse una vuelta por Cuba. A lo mejor quería respirar un poquito mejor y quería referirme a lo de la encuesta. Lo de la encuesta creo yo que hay que leerla bien, más allá de que se esté manipulando. Daniel Ortega está queriendo enviar un mensaje por dónde van a andar los techos de lo que él va a tratar de perseguir en unas eventuales elecciones. Y es evidentemente que está enviando ese mensaje y ese número eventualmente lo va a tratar de pegar de alguna manera. Y pienso que Daniel Ortega, amén de que hablamos del tema del razonamiento de energía o del combustible, está totalmente despreocupado. ¿Qué es lo que piensa vos o el que está en el barrio o el que está en la parte rural? Es un gobierno de desalmados que realmente impusieron una reforma fiscal que generó hambre, miseria, ha incrementado la pobreza. Miles de nicaragüenses comen salteados o a veces no comen. Y eso lo puedes ver en las calles, lo puedes ver en un desempleo inmenso. Yo diría que Daniel Ortega a estas alturas diría que no está preocupado porque si es popular o no es popular. Él ya sabe que está terminado, él ya sabe dónde está, él ya sabe que la base popular tiene autonomía propia y somos responsables de nuestras decisiones. El régimen de él depende hasta dónde quiere llegar. De él depende hasta dónde quiere llegar. Nuestra base social tiene una enorme responsabilidad y está trabajando y luchando, y va a haber resistencia alrededor de todo lo que está pasando. Y lo que está ocurriendo a través de las sanciones y todas las acciones ilegales que está haciendo el gobierno es más nada que un grupo de personas irracionales que se han dejado ir a un abismo y les importa cualquier cosa. Y cuando vos escuchás a Rosario Murillo, vicepresidenta de Nicaragua, emitir los mensajes de odio, los mensajes de muerte, los mensajes que separan y dividen. Ojo, ya tenemos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, más de 345 muertes. Fue producto del odio, que se convirtió en balas, que se convirtió en una operación limpieza que arrasó con todo.
no olvidemos que Ruanda, producto de ese mismo odio y ese mensaje que se convierte en balas, hubieron más de 800.000 muertos. Y a esos ciudadanos les decían cucarachas. Y también les dijeron que las tumbas estaban medio llenas. Los llamaron escoria. Y comenzaron ese odio inmenso. El mismo que vos viste que un hombre humilde y sencillo agarra un tubo y le pega a doña Francisca y le abre su cara y su rostro. Ese mismo hombre humilde, manipulado, en que le han engendrado odio hacia sus propios ciudadanos. Eso es lo que hace Rosario Murillo, eso es lo que ha hecho Daniel Ortega. Y precisamente cuando vos ves esa generación de odio inmenso que hay en Nicaragua, te da frío, porque un día va a haber una tragedia aún mayor de la que nosotros hemos visto. La cancha está en la cancha de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El desafío social que nosotros tenemos está ahí y la resistencia la vamos a seguir haciendo. Jaime. Mira, yo creo que aparte de que se fueron a consolar mutuamente, a darse el pésame por la situación en la que están, porque los tres Cuba, con el embargo económico que le reforzó los Estados Unidos, está en serio problema. Ya no digamos la situación de Venezuela y ahora el golpe que está recibiendo Nicaragua. Da lástima que para eso sí tenga tiempo Ortega para ir a reunirse con sus socios, su compadre y hasta con su asesor principal a ver qué instrucciones le da La Habana. Yo creo que ojalá recapacite Ortega antes que se termine, que vuelvan a destruir Nicaragua como la destruyeron en los años 80. La economía en los años 80 la atrasaron casi 50 años. Ya no digamos el odio que había, aquel sandinismo, antisandinismo que se vivió en los años 80 y todavía está bastante vivo hasta finales de los años 90. Todavía el sandinismo, antisandinismo era enorme en este país. Ahora lo que hay es un orteguismo, antiorteguismo enorme. El odio que se ve ahora y que el gobierno promueve es un odio que no lo había visto yo desde los años 80, a principios de los años 90, cuando había aquel resentimiento por parte de los simpatizantes de Ortega por haber perdido las elecciones. El ataque cobarde que vimos en Metrocentro hace 2 días, cuando atacaron hace 3 días, cuando atacaron a la abuelita de una de las madres de los presos políticos. Ese hombre no fue mandado. Ese hombre lo que pasa es que ha recibido tanta mensajes de odio que yo creo, pues, por verlo, que es de su propia iniciativa, por tantas noticias de odio, siendo él orteguista, no tuvo el menor remordimiento de pegarle con el tubazo a la pobre señora. Que aprovecho para felicitar a Juan Sebastián por haber tenido el valor y el coraje de defender a la señora y cuando él estaba ahí en ese momento. Pero ojalá que recapacite, porque el odio que está sembrando este gobierno es profundo. Va a tomar años volver a recomponerlo. Solo ahorita me acordé cuando estaba hablando Aníbal de cuando nos trataron de matar el León, el odio que había en esas turbas, cuando nos rodearon, enorme. Todavía no sabemos si lo que le pasó al tío de Aníbal el León, el incendio en su casa, si no fue premeditado, ¿verdad? Si no fue hecho por los mismos paramilitares que se creen dioses en León.
cuando vemos a una policía que agarra a una pareja, cuando agarró al matrimonio de la familia Reyes Alonso y la llevó al cuartel y grabó la tortura y grabó cuando lo obligó a repetir lo que él decía y después dieron a publicar ese video. Esas son cosas que realmente es preocupante. Ya no digamos pues que nada tiene más importancia que la vida de un ser humano. Los 300 dicen oficialmente, pero todos sabemos que anda más de 500 muertos, más los desaparecidos, que en algún momento vamos a tener que darnos cuenta de la realidad de que somos muertos, los miles de exiliados que hay. Este gobierno tiene que recapacitar, y ojalá que recapacite tal vez, no solo por Nicaragua, sino que recapacite por su propia familia. Ya producto de la ambición de estar en el poder, ya tiene a dos de sus hijos afectados en algo que van a quedarle de por vida, ¿verdad? Y las sanciones van a seguir viniendo mientras ellos no acepten la realidad de que tienen que aceptar la voluntad de la mayoría del pueblo de Nicaragua. Y como dices vos, no estamos pidiendo, no estamos pidiendo la renuncia, no se está pidiendo que se vayan ya. Lo que estamos diciendo es que cese la represión, que suelten a los presos políticos, que se restablezcan las libertades y vayamos a unas elecciones con toda la garantía de vivir por haber. Y si la encuesta Roconola que salen ahí, ¿verdad?, son verdad, pues que nos ganen. Pero nosotros, todos los jodedores, ¿verdad?, como lo dicen ahora, que creemos y sabemos que somos la mayoría, pues la urna lo vamos a demostrar. Si son los jodedores la mayoría o son los orteguistas la mayoría, pero que sean unas elecciones antes de que termine de destruir Nicaragua. Sí, me llama la atención también lo de las agresiones. El ciudadano humilde, vendedor de las calles ahí en las aledañas a Metrocentro, estaba bastante tomado. No sé si se fijaron, él estaba hablando de un estado de embriaguez fuerte. O sea, es un ciudadano que tiene problemas con la bebida. También es un fanatizado para llegarle a pegar. O sea, para golpear a una mujer. Ahora, golpear a una mujer de edad avanzada con un tubo que tiene algún tipo de filo y darle en la cara, tenés que tener una sangre muy fría o estar muy drogado o muy borracho y muy fanatizado para hacer eso. Me llamó la atención porque la señora vicepresidenta lo cataloga como un humilde trabajador, que en efecto lo es, como lo dijo Aníbal. Pero este humilde trabajador es también un criminal, porque en cualquiera, uno ha estado alcoholizado, el hecho de que le golpees, dice el Código Penal, el código que hay una agresión, o sea, que causó algún daño, y eso es un delito. Ese señor debería de estar acusado, por lo menos, pero no, él es un héroe, lo exhiben como héroe, dentro de las filas lo hacen como un héroe. Por tanto, ¿qué le están diciendo a los demás? Emborráchense, agarren un tubo y a la primera mujer que pase, sea cualquiera, una señora, una joven, una hija, o una esposa, o una madre, o una abuela de un preso político de cualquier azul y blanco, arránquenle la cabeza a tu vaso. Eso es lo que nos está diciendo la señora vicepresidenta. Que lo quieren poner como en la radio oficialista lo ponen esto como que si la declaración, cuando el señalamiento de Juan Sebastián, como que esto es cuestión de clases sociales, ¿verdad? El populismo es eso, o sea, exacerba los odios de las clases sociales. Eso es lo que hace el populismo de los dos lados, de derecha y de izquierda. O sea, los malos son los que tienen más dinero, los malos son los que tienen menos dinero. Esta dictadura es brutal en ese sentido, en su lenguaje de odio. Y me llama la atención que no es así con el imperialismo norteamericano. ¿No se han fijado? Ok, sancionan a la vicepresidenta, sancionan a su hijo Laureano, el futuro candidato a presidente, que era.
ya no puede ser. Ahora sancionan a Rafael, le sancionan su principal negocio. ¿Y qué dijo el presidente Ortega? Que en el momento que recibió la mala noticia estaba con un grupo de rusos. Supuestamente iban a transmitir eso como gran cosa, que los rusos estaban con Daniel Ortega. Eso enciende las alarmas en Washington al rojo vivo. Más clavo se está metiendo. Entonces, no dijo nada. ¿Qué dijo la vicepresidenta? ¿Le dijo acaso a Trump, deja de joder? ¿O le dijo al embajador Sullivan, deja de joder, ni al embajador Sullivan? ¿O a Pompeo? Pues, ¿por qué no son tan valientes los sandinistas, abro y cierro comillas con valientes, para responder a lo que ellos consideran una intromisión y una agresión al pueblo de Nicaragua, que en verdad es a sus negocios y a su familia? Porque a mí no me han hecho nada, a la gran mayoría del pueblo no le han hecho nada. Estamos hablando de medidas específicas que están afectando a la dictadura. Pero se fija en el silencio. Luis, ¿no te has fijado en ese silencio? Ningún insulto, nada, ni siquiera una nota, porque hay un lenguaje diplomático, tengo entendido. Yo nunca he estado en ningún gobierno, pero el canciller manda una nota, no sé cómo se llama, un escrito, muy diplomático el nombre, donde hace ver que alguna incomodidad se la hace llegar al embajador Sullivan, y el embajador Sullivan se la hace llegar al secretario Pompeo, y el Pompeo se la hace llegar a Trump, que es el que está jodiendo a los sandinistas, porque nosotros, bueno, ¿qué hemos hecho? Yo creo que tiene que ver, Miguel, con el pecho. Yo creo que tiene que ver, Miguel, con que saben que no le pueden tocar muy de cerca al toro la testosterona, pues, porque lo va a patear. Es una cosa, es decir, tratan de irse en un discurso populista más hacia lo interno, con la poca base que tienen, y comienzan a convertir en una lucha de clases esto. O sea, la agresión cobarde, criminal de un hombre alcoholizado, visto por uniformados que se supone que son policías, pero que realmente son guardias al servicio de una familia. Eso es un mensaje para su base, y lo ponen como el hombre que puso en su lugar al oligarca Juan Chamorro. O sea, una cosa completamente ridícula, pues, que solamente en mentes muy pobres puede calar un mensaje de eso, pues. Pero me parece que el discurso es hacia adentro, hacia afuera. Tienen el cuidado de no molestar mucho a Estados Unidos, aunque en los discursos aparecen la deuda de 17 mil millones de 1986, el imperio y sus atrocidades a lo largo de la historia. Pero en este momento, por las sanciones en contra de su esposa, en contra de su hijo, en contra de su otro hijo, la misma Rosario Murillo no pide que dejen de joder los gringos, le pide que dejen de joder los que están al interno haciendo la lucha cívica y buscando cómo mantener esa presión al interno también para que haya una salida pacífica del país. Desde ayer me dijeron que andaba la caravana de Ortega en la carretera norte, que estaba lleno de sopilotes en la noche, seguramente iba viajando para Cuba desde ayer, y ahora se está informando de esas reuniones, que me parece a mí que son reuniones que, más que para fortalecer la BATCP y todo ese montón de babosadas que dicen que no tienen ningún sentido, lo que buscan es acercarse para ver qué es lo que van a hacer. O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer frente a un escenario en el que cada vez se van derrumbando más? Pues esa configuración se va destruyendo poco a poco, y tienen que buscar cómo responder a la necesidad de verse lo menos débiles posible. No voy a decir lo fuerte, lo menos débiles posible. Y cuando vos miras, por ejemplo, a Mauricio Claver, que es asesor de Donald Trump, diciendo: hay un proyecto de energía para toda América Latina, excepto Cuba, Nicaragua y Venezuela, porque son regímenes totalitarios que aplastan derechos humanos, y nosotros no vamos a trabajar de cerca con ninguno de ellos. Entonces te dicen, ¿a quién afecta eso? A las poblaciones de cada uno de estos países. No afectan, no es algo que puedes obviar, porque es a la población nicaragüense, a la población venezolana, a la población cubana, que le dicen: ¿saben qué? Sus dictaduras no permiten que ustedes como ciudadanos reciban los beneficios de este proyecto.
Y ese mismo funcionario le advierte, dicho sea de paso, a las Fuerzas Armadas que lidera el Chele Business, que tienen de alguna manera que volver por lo que la Constitución de Nicaragua establece. Se deben al soberano y deben respetar lo que establece la Constitución en relación a cuáles son los cuerpos armados que deben funcionar en un país. Entonces me parece a mí que hay mensajes muy claros y ellos se reúnen y están buscando de alguna manera cómo verse ese bloque de alguna manera pues unidos los tres, la troika de la tiranía, ahí están, la troika de la tiranía ahí está buscando cómo mostrar una unidad que al final es muy frágil porque depende enormemente del petróleo, no depende de intereses ideológicos ni nada más, depende del petróleo y eso es lo que los mantiene pegados pero como chicle o con moco, pues, pero están pegados de una manera muy frágil y que cuando uno de ellos, oigan bien, cualquiera que sea, me parece más que puede ser Venezuela o Nicaragua, cuando uno de ellos se termine de desmoronar, eso los otros caen por inercia, por un asunto de efecto dominó, porque no hay manera de sostener. ¿Cómo no? Esta semana también voy a agilizar un poco la agenda para los últimos minutos que nos quedan, aproximadamente unos 28 minutos, agradeciendo la comprensión de los televidentes que estamos trabajando aquí con pocos recursos, pero con el objetivo de llevarle el comentario y la noticia informada en Cuarto Poder. Humberto Ortega apareció sorpresivamente en un campo pagado que le costará unos 15.000, 10.000 pesos, Córdoba o dólares. ¿Cuánto costará una página completa? Yo, hasta donde me acuerdo, cuando trabajaba en el Nuevo Diario, estamos hablando de que una página completa en aquel momento, estamos hablando de $1.000 la página. No sé cómo está ahora. Pues. ¿Una página? No, más. Sí. Costaba 75.000 Córdoba, una página. Sí, una página. Por ahí estaba. Más o menos 2.000 y pico, más o menos. Sí. O sea, primer mensaje, exhibe poder, exhibe dinero, porque puede pagar una página completa. ¿Qué le dice a Ortega? Que tenga compasión en este tiempo de Navidad. Le hace una historia de esas mamotretos que le encanta a él para argumentar de que ellos también fueron presos políticos, que no hay opción para Nicaragua en su historia, no merece tener presos políticos, y le dice a su hermano, dirigiéndose en un tono muy respetuoso, que tenga compasión y que por los aires de Navidad libere a todos los presos políticos. Repetimos la información de última hora, este fin de semana, el sábado, se reportaron la liberación de 9 presos políticos. Dios quiera que en el transcurso de las próximas horas esto se generalice y ya no tengamos presos políticos en Nicaragua. No solo por la carta que le envió Humberto Ortega a su hermano, sino por las repercusiones que ya puede estar y los efectos que pueden estar ocasionando las sanciones fuertes que ya se están dando y las que vienen en fila, porque hay que recordarle a los sandinistas que esto no se termina. El decreto ejecutivo de Trump basado en la NICA Act, que es una super Magnitsky, le da la capacidad a este gobierno para sancionarlos a todos, a los centenares de funcionarios de todos los poderes del Estado, a todas las empresas y testaferros que tengan. Entonces, esto es apenas una pequeña muestra de lo que puede venir si se desata el pandemonio de las sanciones. Humberto Ortega habla desde hace mucho tiempo y dice que le conviene al Frente Sandinista regresar a una mesa de diálogo para enfocarse en la salida electoral. O sea, hombre, rifar el poder, garantizar elecciones libres y gane quien gane, pues el Frente se quedará con algún poder. No sé cuánto establece él, yo considero que el 15, el 20% lo más tendrá el Frente Sandinista, y así hacer una salida que le dé respiro al pueblo y a la nación nicaragüense, porque lo que dijo también Humberto entre líneas es que un gobierno sandinista en el poder no garantiza el futuro de Nicaragua. Aníbal, Jaime, Luis en el orden. Qué pena que el general tenga que pagar $2.000 que pudieron haber sido utilizados en un gesto humanitario para tanta gente que lo necesita. Qué pena que tenga que utilizar
un diario nacional para comunicarse con su hermano Daniel Ortega. Qué pena que a través de su expresión y a través de su intento de comunicarse con su hermano que vive en el búnker del Carmen, dice que distancia y que solo que está su hermano, que encerrado y que sin alternativa alguna está el dictador Daniel Ortega. Y a mí me parece de que pareciera que más bien que le habla al resto de Nicaragua, está hablando a Daniel Ortega como para presentar su manera y su forma de pensar. Y el general Ortega quisiera hablarle a su hermano, me parece que tiene unos canales diferentes como para poderlo hacer de manera eficiente. Eso es uno. Lo otro es, asistí a la conferencia de prensa que dio Carlos Fernando y Miguel Mora en AmCham al cumplir un año del aniversario del robo, la confiscación de Confidencial del edificio, lo mismo de 100% Noticias, una protesta permanente de todos los medios de comunicación y los nicaragüenses ante el abuso, ante la arrogancia de un dictador que asume lo que se construyó de manera honesta, transparente, se lo roba, se lo tiene y que se deteriora lamentablemente. Así es que creo que la lucha continúa. Tuve la oportunidad de llegar ahí, había un operativo como de tal vez unas 6 camionetas con un despliegue inmenso de antimotines y apenas habíamos, creo yo, en la conferencia de prensa unas 50 personas humildes y sencillas. Miguel igual con Verónica, su esposa, Carlos Fernando con sus vehículos y ellos un despliegue inmenso que me parece totalmente desproporcionado, que no intimidan a nadie porque no generan temor, generan más bien asco de ver cómo estos aparatos de policía se han convertido en hordas que amenazan a una población civil que hace un simple acto sencillo, una conferencia de prensa, donde están 2 periodistas dirigiéndose a la nación, hablando de sus medios de comunicación, abogando ante la dictadura y ante el mundo que se devuelva lo robado, que se abra Confidencial, que se regrese 100% Noticias donde pertenece, donde nunca debieron de haberlo arrebatado. El otro hecho importante que creo que hay que puntualizarlo fue ver cómo la policía atacaba a Castalia, Zapata y el camarógrafo Luis. Pude verlo, me quedé impresionado, realmente un poco tal vez ya deshabituado, y regresar a este país y ver cómo 3, 4 policías estaban luchando, golpeando a una periodista por quitarle una cámara, por quitarle un micrófono. Y me parece detestable. Oscar Navarrete rodó por el suelo también. Y a mí me parece que todo eso que he vivido y que he tenido la oportunidad de estar y pasando por el aniversario de semejante abuso y ver cómo siguen maltratando, atacando, robando a periodistas, amenazando, intimidando. El régimen presenta básicamente el terror de esto. Y no me quiero dejar, Miguel, de notar lo que pasó en León. Los conozco porque soy leonés. Quienes estaban enfrente del inicio, apenas iniciaba el incendio, eran los operadores del Frente Sandinista, junto con paramilitares que manejaban una de las unidades del cuerpo de bomberos. Estaba Osama Chihab, el que apareció ahí con armas, con Fidel Domínguez.
básicamente, creo yo, y yo te lo dejo y te lo presento. Imagínate que tu casa se esté quemando, Miguel, y aparezcan los paramilitares y operadores del Frente Sandinista manejando todo el operativo para pagar tu casa. Y me parece que debo esa expectativa porque hay gente humilde, sencilla, que perdió sus casas y sus viviendas. Y pudiste ver a Santos, uno de los grandes paramilitares leoneses, en rueda con el resto chileando, riéndose y gozando. Y eso es detestable. Y ahora resulta que también los operadores del Frente Sandinista y paramilitares son cruzrojistas, son bomberos, son todas las unidades y los que socorren a la población leonesa. Y mira, 3, 4 semanas antes le habían cateado 2 veces la casa a mi tío Arnoldo. 2 veces la habían cateado. Y a medio incendio le echaban agua a todo menos a la casa de él. Y se equivoca por una casa, la casa vecina. Ahí se inicia el incendio. Y yo dejo planteada la duda. Y me parece increíble que los operadores del Frente Sandinista, desde la dirección principal, pasando por paramilitares, estuvieran enfrente del incendio, manejando las mangueras y vehículos motorizados de los bomberos. Y yo lo quiero dejar bien sentado. Yo he hablado con mi familia, hay miedo y temor, por supuesto, y lo que hicieron fue lo que hicieron con Radio Darío. También quemaron y también destruyeron. Y eso es lo que está pasando en León. Esa es la ventana que se abre cuando ves a Fidel Domínguez arremetiendo contra la familia Reyes Alonso. Eso es lo que está pasando en León. ¿Cómo no? A Fidel Domínguez, a propósito, lo denunciaron ante la Fiscalía Sandinista y ahí va a estar la acusación, organismos de derechos humanos, al asesino de la ciudadana norteamericana que fue ultimada por un paramilitar sandinista en Estelí. Lo condenaron a 15 años de prisión. Adelante, Jaime. Creo que el general Ortega tiene que relacionar esto también un poco con las declaraciones que dio comandante Cero Pastora hace una semana. Yo creo que la vieja guardia de los históricos del Frente Sandinista de una manera u otra busca el momento para dejarse sentir. Yo creo que Humberto Ortega siente que hay un vacío, pero le hizo un llamado al hermano, ya que la vicepresidenta no puede ser candidata ni el hijo mayor puede ser candidato, pues diciendo aquí estoy yo, yo puedo rescatar. Acuérdate que ya te rescaté una vez, acuérdate que ya te salvé, acuérdate que ya luché, porque le habla de los rescates y lo que vieron hace el viaje 20 años para atrás, 30 años para atrás, para ir una semana para adelante. Pero pasó desapercibida, una carta que pasó desapercibida. Creo que la manejó bien mal y no tuvo ninguna repercusión. Siempre preocupante, sí, lo que volvemos a tocar cómo el orteguismo ha destruido este país. Hablando de la policía, es increíble. Vos veas a un policía porque pongamos, cuando logremos llegar al poder nuevamente, la oposición, y tengamos gente ahí que valga la pena y que sepan hacer las cosas. Una de las grandes tareas es volver a reconstruir a una policía nacional, a una policía que no le dé miedo a la población. Vos ves a un policía ahorita y lo que primero pensás es o te viene a cachimbear, o te viene a echar preso, o te viene a hacer algo malo. Pues lo que menos pensás es que esa policía te viene a proteger. Y es vergonzoso. Vos mismo lo acabas de decir, el ciudadano que golpeó cobardemente a la abuelita, le estaba enseñando al policía, a la señora ensangrentada, la herida, le está señalando al autor, al policía que está ahí enfrente, ni siquiera volteó la cabeza.
para ver, tratar de por lo menos hacer la mueca que iba a cumplir algo, ¿verdad? O sea, ya el descaro es tanto que es vergonzoso y es enchichado, como se chicha. Pero también, hombre, la verdad de la cosa es que ya lo vemos tanto y la iniciativa de este pueblo lo tiene tan loco que le vamos pegando una zarandeada de loco y le vamos ganando. Desgraciadamente está destruyendo este país y hay que buscar cómo evitar que se destruya este país. Cómo no, también esta semana el rector sandinista de la Universidad Nacional Agraria corrió a 40 estudiantes que fueron los que encabezaron la oposición para que la UNEN no se robara las elecciones. Para evitar el fraude. Paramilitares de la UNA. Los sandinistas, yo se los adelanté, viene un medio vuelto, van a correr a todos esos muchachos. Pues truncaron, donde debería haber libre cátedra libre, donde no se deberían de meter los rectores, pues estos paramilitares de la UNA, de la Universidad Nacional Agraria, recibieron la orden y corrieron a 40 jóvenes azul y blanco. La policía sandinista también detuvo por varias horas a el cura Ramón Alcides Peña Silva. Esto originó un reclamo de Monseñor Abelardo Mata. Después la policía, en uno de sus comunicados, dijo de que era mentira, pero don Abelardo Mata puso las pruebas y le llamó mentirosos, porque en verdad detuvieron al cura por varias horas. Luis. Mira, yo quiero aprovechar este momento para reiterar nuestra demanda para la devolución del robo de las oficinas de Confidencial, de todos los equipos, más de 30 computadoras y demás que describió Carlos Fernando en la conferencia de prensa, y que se devuelva el edificio y todos los activos que tenía 100% de Noticias hasta el 21 de diciembre del año pasado. Hay suficiente prueba documental para demostrar que el Estado de Nicaragua, desgobernado por Daniel Ortega y doña Asesínica, están definitivamente haciéndose los locos ante esa demanda. Han respondido, en el caso de Carlos Fernando, admitiendo de que no tienen base, porque dice Carlos Fernando que fue en base a una orden de tomarse 5 nada tiene que ver con el edificio que se tomaron ahí en Los Robles. Y en el caso de 100% de Noticias, nunca hubo una acusación, Miguel. Real, o sea, ustedes tuvieron 6 meses prácticamente detenidos de puro aire, como se dice popularmente. Hubo una acusación, pero nunca hubo un juicio. Nunca hubo un juicio que demostrase que ustedes estaban bien detenidos, nosotros bien acusados, y que 100% de Noticias estaba bien confiscado. Nunca ha habido ni una sola prueba de eso, porque no existe. Simplemente ha sido una manera de confiscar libertades, de confiscar bienes y de confiscar propiedades a nuestro pueblo nicaragüense. Entonces reiteramos esa demanda de devolver lo robado porque son ladrones. Eso en primer lugar. Lo segundo es condenar los ataques a Castalia, ¿verdad? Los ataques a Luis Alemán, el camarógrafo. Castalia, 4 policías cobardes, son cobardes contra una mujer, para robarle su micrófono, para robarle su teléfono, para golpearla, para agredirla. A Luis Alemán lo golpearon y le desbarataron la cámara. La condena por el ataque a Óscar Navarrete. Óscar Navarrete es un periodista gráfico histórico. Y digo histórico porque es el que se ha encargado de graficar y de recordarnos, por ejemplo, lo que pasaba en el servicio militar. Tiene un archivo maravilloso, Óscar. Por ejemplo, toda esa década de los 80, dolorosa, oprobiosa, sangrienta y luctuosa para nuestro país, está el ente de Óscar, sirvió para que quedara documentado lo que ocurrió en la montaña. Y él estaba en el suelo y no solamente rodó, don Aníbal, recibió un golpe de un cobarde también que le dejó en un cachiporrazo cuando estaba en el suelo, ¿ya? Y está documentado también eso lo hemos visto a través de
de la fotografía. Por tanto, ligarlo de confidencial, ligarlo de 100% con esta última agresión a colegas periodistas que han sido cobardemente agredidos, robados y abusados por guardias al servicio de Daniel Ortega y doña Asesínica. Y por el otro lado, no quiero dejar de decir que me parece a mí que Humberto Ortega, bueno, no sé, pues, cuando aparece Humberto Ortega, que cree que él es Superman, pues, que él tiene que aparecer y ponerse enfrente de todo y decir, bueno, pues yo voy a solucionar esto. Y le digo, una página completa para contar de que, bueno, tiene un ego enorme, él, pues nunca, él estuvo preso, a él lo balearon, él y los Cuatro Fantásticos, La Mole, Batman y todos los demás, o sea, le quedan chiquitos. ¿Para qué? Para decirle a Ortega, y no se lo dice como debería. En lugar de decirle, mira, Daniel, hubiera sido noticia, Jaime, y hubiese ya tenido repercusión, si le dice, Daniel, te convertiste en un dictador, en algo en contra de lo que nosotros luchamos. Te convertiste en un dictador sangriento, criminal. Uno, le sigue diciendo presidente, el presidente Ortega, no me diga, oye, o sea, da risa. ¿Qué es lo único rescatable de la carta? Que al igual que nosotros pedimos la libertad de quienes están injustamente detenidos. Lógicamente que eso es lo rescatable. Después le dice ahí que vuelva a la mesa de negociación. A Ortega definitivamente eso le entra por un oído y le sale por el otro, porque ya lo ha demostrado. Y le dice que se rife en unas elecciones y gane quien gane. Tuvo que haberle dicho, Daniel, te convertiste en un dictador sangriento, mataste a más de 300 personas según la represión. Y además de eso, yo creo que lo mejor que podría hacer es dejar al país en paz, para no ocupar la palabra de doña Asesínica, pero sí dejar al país en paz y ya dar espacio a otras personas dentro de tu partido para ver quién puede tratar de recuperar algo de ese frente sandinista que terminaste de destruir en el último año y 8 meses. Y además de eso, el señor Humberto Ortega debió haber utilizado todo ese gran espacio en una página de $2,000 en un periódico para hacerle un llamado al jefe del ejército que él formó, al jefe del Ejército Popular Sandinista, a Julio César Avilés, alias el Chile Business. Le tuvo que haber dicho, ¿sabe qué? Nosotros formamos ese ejército y lo habíamos profesionalizado a partir de los años 90, cuando se entregó el poder del ejército y la subordinación del ejército al poder civil, para que en Nicaragua nunca más una bandera política partidaria dominara al ejército de Nicaragua. Le tuvo que haber dicho eso, le tuvo que haber escrito eso a Avilés y a todo el Estado Mayor del Ejército. Comienza a contar que la abuelita de Batman era pariente de él, y en todo eso se le olvida decirle al jefe del ejército, señores, ustedes se deben a la Constitución y el respeto es para el soberano nicaragüense. Así que me parece a mí que lástima, pues, la verdad es que tiene reales y tiene cómo pagar, pero es un espacio desperdiciado y no tiene ningún efecto, porque no le va a hacer caso a Daniel Ortega. Daniel Ortega le hace caso al pacto que tiene con Asesínica, él para ella y ella para él. Es punto. Eso es lo que está cerrado hasta ahora. Y en el caso de León, cierro con esto, Miguel, está más que claro, me parece a mí, que ahí hay una mano negra, perdón, pues, en la quema de la casa del tío Toruño. ¿Por qué? Porque no han podido doblegarlo, hombre, al doctor, no lo han podido doblegar independientemente de todo. Él se burla de ellos cuando llegan, catean, le quieren decir que es vendedor de droga, y él deja que entren, que revisen, porque no hay droga. Y después sale burlándose de ellos cuando dice, miren, lo mejor de todo esto, y gracias a Dios, es que no encontraron mi arma secreta, la que tenía en el fondo de la casa, una pila llena de agua. O sea, es que ese humor hace que pierdan la cabeza, me explico, y recurran a la violencia. Santos, Ever Delgadillo, Filiberto Rodríguez y la alienígena
Fidel Domínguez, están todos involucrados de una u otra forma en la quema de esas viviendas. Esa es la coyota, oye. Bueno, hombre, Gracias, Luis. está fuerte, Luis. Mira, hermano, mira, hombre, lo que pasa es que, mira, ¿sabes qué es lo que pasa, brother? Que ante tanta infamia no podés andarte midiendo la boca con semejantes. Son bárbaros, han cometido barbaries en Nicaragua y siguen cometiendo barbaries. Y yo creo que hay que llamar las cosas, pues, por su nombre. Claro, Luis, dice la palabra del Altísimo que lo que uno siembra, eso cosecha. Creo que hemos visto una prueba de eso esta semana y están sintiendo una prueba de lo que han cosechado. Y Dios hace al final su justicia. De Él es la venganza. Es un Dios de orden, de derecho, de justicia, de paz, de amor. En el caso de 100% Noticias, decidimos acompañar, acuerparnos los dos medios que están confiscados. Confidencial y 100% Noticias. Yo acompañé con mucho gusto a mi amigo y colega Carlos Fernando Chamorro y de paso expusimos la ilegalidad y lo que es ni siquiera confiscación, porque es un robo, porque un proceso confiscatorio, como lo hicieron con la nacionalización para lavar el dinero de ellos, ahí hay un proceso, o sea, hay un proceso, hay una ley, hay un decreto. En el caso de 100% Noticias, no ha habido nada de eso, ni siquiera hubo un juicio, no hubo condena, no hubo nada. Y ellos dicen que hubo delito. ¿Quién lo dice? El dictador. Un delito. ¿Por qué? Porque 21 sandinistas y paramilitares sandinistas dicen que hubo delito. Por tanto, eso ya no amerita prueba, no amerita debido proceso, no amerita defensa, no amerita condena, no amerita nada. Ya es un caso juzgado porque 21 sandinistas así lo dijeron. Y esto crea un precedente muy preocupante para la empresa privada de Nicaragua, porque 100% Noticias es una empresa legalmente constituida y es afiliada al COSET y a ANCHAN. Y mañana 1, 2, 3, 21 sandinistas van a decir que una propiedad de X empresario privado está haciendo un golpe de Estado, es terrorista, y con solo esa acusación vienen y lo confiscan de hecho. Se lo roban, porque no hay confiscación, es un robo a mano armada. Eso está probado en un documento que incluso presenté en esta conferencia de prensa que hice circular, donde el mismo gobierno dice que no hubo juicio, donde el mismo gobierno dice que no hubo condena, donde el mismo gobierno dice que hubo una amnistía y que se tenía que perdonar mi récord o mis antecedentes, pero si yo nunca he tenido ninguna condena, nunca hubo un juicio, no hubo condena, no había nada que perdonarme. Lo que hicieron fue suspender un proceso inconstitucional. Entonces, el gobierno en ese documento más bien confesó el robo de 100% Noticias, y en base a ese documento nosotros tenemos que dar las pruebas para ir a demandar al Estado por el robo de 100% Noticias y por los daños y perjuicios y morales, porque han atentado no solo con el buen nombre, la reputación, el estado anímico, el encarcelamiento mío y de Lucía, y de lo agobiante que ha sido para nuestra familia, todos nuestros trabajadores y todas las familias de nuestros trabajadores. O sea, ellos van a tener que pagar. Dice la Constitución que la confiscación está prohibida. Mucho menos dice la Constitución en un artículo específico que los medios de comunicación no son confiscables, no son embargables, ni siquiera embargables. Entonces, ellos van a tener que pagar, dice la Constitución. El funcionario que viole la Constitución pagará con sus propios bienes. Y como les decía un momento, uno cosecha lo que siembra.
Y espero que no sea el caso del Canal 8, porque el que sigue en la lista de sancionados es el Canal 8. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque fue el que compró, fue el que públicamente compró con dinero de Albaniza. O sea, el Canal 8 se lo compran al difunto Carlos Briceño los venezolanos, con la cooperación venezolana. Rafael Paniagua, Miguel. Rafael Paniagua, que era el representante de Albaniza en aquel entonces, me lo dijo a mí, sí lo compramos, dice. Lo compramos. Sí, lo compramos. Una confesión. Por tanto, ahí está la confesión, está la declaración. Ese canal también va a ser sancionado por eso. Y de seguro el otro hijo de la pareja presidencial que ha hecho sus pinochitos en política ahí, toda rara. Pero nosotros lo que queremos es justicia y nos dejamos, después de eso, dejamos en las manos de Dios porque Él es el que nos va a resarcir en su tiempo. Y si le place a Dios no hacerlo, pues nosotros estamos en paz. Somos tranquilos, lo hicimos lo que teníamos y creímos correcto, pagamos la consecuencia obedeciendo a Dios, porque Nicaragua vale la pena y estaríamos dispuestos a volver a hacerlo. Muchas gracias, Aníbal, muchas gracias, Jaime, muchas gracias, Luis, y esta semana que viene va a ser de mucha información, espero que muy buena, con la liberación de todo el resto de presos políticos. Primero Dios. Recuerden que de Dios el cambio viene y nada ni nadie lo detiene. Que Dios bendiga a Nicaragua. Mientras tanto, seguir jodiendo, jodido. Sigamos jodiendo. Sigamos jodiendo. Adiós.